Gracia y paz a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a darle continuidad a la segunda parte del estudio del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Este capítulo que nos presenta dos bestias. La primera que sube del mar, la cual ya lo hemos estudiado anteriormente, y la segunda bestia que sube de la tierra. Hoy en esta ocasión nos vamos a enfocar en la segunda bestia. Esta segunda bestia que está descrita en el versículo 11 al versículo 15 de este capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Vamos a analizar en detalle estos versículos y también vamos a ver esa simbología y esa aplicación profética de esta bestia en el tiempo actual. Así que abramos las Sagradas Escrituras y nos dirigimos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis y vamos a leer el versículo 11, que dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Notemos aquí las partes claves. Dice que esta bestia subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. No eran cuernos de cordero. La escritura dice semejantes, o sea, parecidos. Pero hablaba como dragón. Bestia, el término bestia. Ese término ya lo vimos anteriormente. En lenguaje profético representa un poder político, representa un reino, una nación, una potencia mundial. Eso es lo que representa el término bestia. Pero esta bestia es una nueva potencia mundial, muy diferente a las anteriores. Dice el texto, subía de la tierra. A diferencia de la primera bestia, que surge o que sube del mar, esta bestia sube de la tierra. Un lugar escasamente poblado. Esta bestia representa un poder que se levanta de manera pacífica y de manera gradual. Una nación que poco a poco se va a ir convirtiendo en una potencia mundial. ¿A qué nación se refiere? ¿Qué nación que hoy en día es una potencia mundial se levantó de un lugar poco poblado, un lugar donde no habían conflictos, pero que hoy en día se ha desarrollado tanto que se convirtió en una potencia mundial? ¿A qué nación se refiere? Definitivamente a los Estados Unidos de Norteamérica, que es una nación que emergieron en un territorio poco habitado y que no habían conflictos. Una nación que poco a poco ha venido desarrollándose hasta convertirse en una potencia mundial joven. Recordemos que los fundadores de los Estados Unidos eran colonos, protestantes, ingleses, que buscaban libertad religiosa. Allá en el año de 1620, un grupo de estos protestantes, conocidos como los peregrinos, ellos llegaron a las costas de América a bordo del Mayflower, del barco llamado de esa manera, Mayflower, y ellos establecieron una colonia, la colonia de Plymouth, en lo que hoy en día es Massachusetts. Luego le siguieron otros grupos, los puritanos, otros grupos protestantes que fundaron más colonias en todo ese vasto territorio de América del Norte, que le llamaron en ese tiempo, le llamaron Nueva Inglaterra. Pero estas colonias se iban desarrollando, tenían principios de autogobierno y libertad.
una libertad tanto civil como libertad religiosa. En pocas palabras, el gobierno por un lado, la religión por otro lado. Tenían esas dos libertades. Con el tiempo, allá en 1776, estas 13 colonias se declararon independientes de Gran Bretaña, y así fue como nacieron los Estados Unidos de Norteamérica. Una nación joven, una nación en la cual la política y la religión no se mezclaban, completamente diferente, aunque ambas muy poderosas, pero no se mezclaban. Por eso es que dice ahí el texto, dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Poder político por un lado, poder religioso por otro lado, al inicio, porque después dice la escritura de que se van a unir. Luego también menciona este verso, dice que hablaba como dragón. ¿Se recuerdan ustedes quién es el dragón? Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Ahí podemos encontrar que quién es el dragón. Hablar como dragón implica que este poder, esta nueva nación, esta nueva potencia mundial, va a ejercer dentro de muy poco, va a ejercer una persecución, una autoridad opresiva, contraria a sus principios originales. Eso es lo que va a suceder. Y ya se está gestando todo eso, ya se está modificando. El sistema político de los Estados Unidos, el sistema de gobierno, está cambiando. Y muy pronto va a cambiar por completo para cumplir la profecía de esta segunda bestia. Versículo 12. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Mire qué interesante. Y ejerce, esta nación ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Recuerden quién es la primera bestia. En presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia, Roma imperial, que luego evoluciona a la Roma papal. Esta Roma papal tuvo autoridad política religiosa, o sea, estaban unidos. Tanto el Estado como la religión eran un solo gobierno. Ahí mandaba el Papa. Habían reyes, habían gobernantes, príncipes, todo eso. Pero la autoridad máxima era la autoridad religiosa, era el Papa. Por eso es que existía persecución, existía opresión, existían masacres, pueblos enteros se perdían porque no acataban las órdenes de la autoridad religiosa. Ahora, esta segunda bestia, fíjese bien, esta segunda bestia va a adoptar esa misma autoridad. Esta segunda bestia va a hacer lo mismo que la Roma papal, con el respaldo del Vaticano. No por casualidad, el Papa León XIV tiene sus orígenes estadounidenses, sus raíces estadounidenses. Dice, en presencia de ella, dice el verso. Esto indica que la influencia de Roma todavía sigue activa en todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos, ahora que tienen un representante en el Vaticano, un representante directo. Luego dice el verso de que esta segunda bestia va a hacer que todo el mundo adoren a la primera bestia. Una adoración forzada, una adoración inducida a través de leyes que emitan el poder papal, a través
de leyes que van a venir a hacer lo mismo que hizo la Roma papal. Esto, en pocas palabras, esta segunda bestia va a venir a implementar un falso sistema de adoración. Y por cierto, ya lo está haciendo, ya está comenzando a hacer todos esos cambios. Todo ese montón de leyes que están sacando contra los inmigrantes, leyes económicas, leyes sobre la salud, que le pone impuesto a un montón de cosas, todo eso no es por gusto, sino que esa nación, esa segunda bestia se está preparando para cambiar todo su sistema político y todo su sistema económico para venir a respaldar las decisiones que se tomen para todo el mundo desde el Vaticano. Acá en estos dos versos, versículo 11 y versículo 12, aquí nosotros vemos cómo se realiza una transformación del sistema de gobierno de los Estados Unidos en el tiempo del fin, que es el tiempo que estamos viviendo. El Estado se une a poderes religiosos. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de imponer leyes religiosas, con el objetivo de poder imponer obligatoriedad en un falso sistema de adoración, como por ejemplo un falso día santo. Poner como una ley, pero ya establecer como una ley, como una obligatoriedad, el que se observe el día domingo en vez del día sábado. Pero ya como una ley, como una obligación. Hoy por hoy es voluntario, pero ya como ley, ya cambia la cosa. Lo mismo hicieron allá en Roma, Roma papal, en el tiempo de la Inquisición. Cuando se une la religión con el Estado, ¿cuál es el resultado? Persecuciones, matanzas, represiones, encarcelamientos. ¿Será que va a volver a pasar? ¿Será que va a volver a suceder? Sigamos leyendo lo que dice la profecía. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mire, este verso es bien interesante. Dice que hace grandes señales. Grandes señales. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a milagros, se refiere a manifestaciones sobrenaturales que van a venir a engañar a las gentes. Estas grandes señales pueden incluir el espiritismo para poder recrear, para poder hacer falsos milagros. Yo creo que se estarán preguntando, ¿será posible esto? Si nuestro Señor Jesucristo nos lo advirtió, Mateo 24:24, donde dice que se van a levantar falsos profetas, falsos maestros, y van a hacer señales y prodigios, y van a engañar a la gente. Y todavía dice que van a engañar aún a los escogidos. Miren lo que va a suceder con esta segunda bestia, con esta nación. Todo lo que va a hacer para venir a respaldar el sistema de adoración de la primera bestia, el sistema de adoración del Vaticano. Dice que hace descender fuego del cielo. Esta frase, fuego del cielo, falsas manifestaciones del poder de Dios. A eso se refiere. Como por ejemplo, un falso avivamiento religioso, donde van a aparentar milagros, se van a ver sanaciones, van a ver manifestaciones espirituales que no van a provenir del poder de Dios, sino que van a venir del dragón, van a venir de Satanás. Todo eso se va a llevar a cabo, pero de una manera muchísimo más grande, como más publicitaria.
Esto se va a dar en un contexto cristiano donde se va a creer que va a ser Dios quien va a estar obrando, pero en realidad no va a ser Dios quien esté obrando, sino que va a ser el dragón, que ya sabemos quién es. Ahora, ¿cómo una nación, cómo una potencia puede lograr todo esto? Bueno, esto se resume en una sola frase: inteligencia artificial. Ya sabemos nosotros qué se puede hacer con la inteligencia artificial hoy en día. Se puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa se puede hacer con inteligencia artificial. Ahora, estas señales van a servir para convencer al mundo de que se debe adorar de cierta manera o en cierto día. Esta nación va a usar eventos sobrenaturales como una prueba o como una forma de aprobación divina. Y de esta forma se va a estar preparando para la imposición obligatoria de la marca de la bestia. Recordemos de que hoy en día nosotros ya sabemos qué es la marca de la bestia. Hoy en día la marca de la bestia es voluntaria. Mucha gente, millones de personas, tienen la marca de la bestia y ni siquiera lo saben. Pero va a llegar el momento, dentro de muy poquito, de que la marca de la bestia va a ser obligación. Versículo 14. Dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí dice engaña. ¿A quién engaña? Pues a todo el mundo, a los moradores de la tierra. Engaña con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Quién le ha permitido hacer estas señales? Pues nuestro Dios. Nuestro Dios le ha permitido y le va a permitir hacer estas señales para que se cumpla su palabra. Ahora, aquí dice de que mandó a los moradores de la tierra a que le hiciesen o a que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una imagen de la primera bestia. Ahora, ¿qué es una imagen? Una imagen en sentido profético. Una imagen es un reflejo, una copia, una réplica de algo. Esa es una imagen. Una imagen de la primera bestia, una imagen de Roma. A eso se refiere. Acá estamos hablando de una copia del sistema o la estructura del poder de la Roma imperial y la Roma papal. Fíjense bien, esta es una copia. A eso se refiere a una imagen. Es una copia del sistema o la estructura de poder de la Roma imperial y la Roma papal. ¿Qué hacía la primera bestia? ¿Qué hacía la Roma imperial cuando luego llegó a evolucionar a una Roma papal? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, se unió el Estado y la religión en un solo poder. Se impuso una adoración y una doctrina a la fuerza. Se perseguía a las gentes que no querían acatar sus leyes. Todas las personas que se le encontraban una Biblia eran señaladas como herejes y eran asesinadas, eran quemadas. Controlaba gobiernos, controlaban reyes, controlaba naciones. ¿Qué está haciendo los Estados Unidos hoy en día y qué a futuro? No a años, a pocos días. ¿Qué es lo que va a hacer? Hoy pues están promoviendo la unificación del Estado con las leyes religiosas. Eso está proponiendo el gobierno de Donald Trump.
al conseguirlo, van a promover una doctrina de adoración obligatoria. Téngalo por seguro. Van a haber persecuciones. Porque primero va a comenzar en los Estados Unidos, pero eso se va a replicar en todas las demás naciones. Y van a seguir controlando gobiernos. Van a seguir controlando gobernantes en todo el mundo. En resumen, la imagen de la bestia es un sistema político religioso que imita la forma de gobierno de la Roma papal, donde el poder religioso controla e influye sobre el poder civil para imponer prácticas religiosas, para obligar a un nuevo sistema de adoración, aunque no es nuevo, porque es una copia de la Roma papal, es lo que viene de la Roma papal, de lo que imponga el Vaticano. Esta imagen va a ser creada principalmente en los Estados Unidos, cuando el país abandone la libertad de conciencia y promulgue leyes religiosas, como por ejemplo la ley dominical, la posible ley dominical. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Infundir aliento, ¿qué significa esto? Esto significa dar vida, dar autoridad, dar poder. Este sistema iglesia y Estado va a ser funcional, va a ser operativo. En pocas palabras, se va a dar. Esto se va a llegar a dar. Eso significa infundir aliento, o sea, darle vida. Así como cuando nuestro Dios creó al hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza. Pero estaba la estructura, o sea, estaba toda la estructura. ¿Pero qué le hizo darle vida al ser humano? Dice la Escritura que nuestro Dios sopló aliento de vida. Y comenzó a moverse, comenzó a tener vida, comenzó a actuar, comenzó a pensar. Lo mismo sucede acá. Infundir aliento significa que a este sistema político religioso va a llegar a tener vida en los Estados Unidos y se va a replicar en todo el mundo. Por eso dice que la imagen va a hablar. Hablar es legislar. Esto se refiere a la imposición de leyes religiosas. Cuando dice de que se le va a infundir aliento a la imagen para que esta imagen hable, esto quiere decir de que el sistema político religioso de esta segunda bestia va a imponer leyes, va a obligar a todo el mundo a que cumpla las leyes religiosas, una falsa adoración. ¿Y qué va a suceder si la gente no quiere? Bueno, ahí dice, persecución final contra quienes no se sometan. El decreto de muerte se vuelve una realidad. Nuevamente viene la persecución religiosa en todo el mundo. La bestia que sube de la tierra, esta segunda bestia, representa a los Estados Unidos en su rol profético, en sus funciones del tiempo del fin. Va a haber una alianza más fuerte, más grande. Ya los Estados Unidos ya tiene al Papa León XIV. Esa alianza se va a hacer tan grande, tan fuerte, que va a dar lugar a la creación de una imagen del sistema político y religioso de la Roma papal. Y esto va a ser progresivo. Esto va a ser de una manera progresiva. Pero va a ser rápida. Y a la vez va a venir a desencadenar un conflicto a nivel mundial. Por eso allá en Mateo capítulo 24, versículo 21,
ahí nos menciona, y habrá una gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá. Así dice la Escritura. Hacia eso nos dirigimos, porque esta segunda bestia está a punto de modificar todo su sistema político religioso. Y nosotros estamos siendo testigos de ellos. Este es el estudio de la segunda bestia del libro de Apocalipsis capítulo 13. El estudio muy interesante, un estudio en el cual espero que haya quedado más entendible y que sea de muchísima edificación, que sea de conocimiento. Ahora sí ya sabemos a qué viene esta segunda bestia, cuál va a ser su papel principal en estos tiempos, el tiempo del fin. Y primeramente nuestro Dios, vamos a seguir estudiando la parte final del capítulo 13. Y en esta parte final vamos a analizar, vamos a estudiar la marca de la bestia. 3 cosas: la marca de la bestia, el número de su nombre y el nombre de la bestia. Todas estas 3 cosas las va a venir a implementar la segunda bestia en el tiempo del fin. Que Dios Todopoderoso bendiga a cada uno de ustedes, que bendiga a sus familias, que bendiga sus proyectos y que derrame muchísimas bendiciones en este ministerio. Que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes.